Luego de varios años de tratativas entre el Mercosur y la Unión Europea por un acuerdo comercial, estaría por llegar a buen puerto. Como en un laberinto en el que las vacilaciones del caminante pueden llevarlo siempre al mismo lugar y mantenerlo alejado de la meta, las discusiones para la firma de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se vienen negociando desde hace casi 20 años. Dos españoles, Javier Solana y Manuel Marín, firmaban con el ministro de Exteriores de Uruguay el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. El antecedente más antiguo de las tratativas en curso es el Acuerdo Marco Interregional, firmado en diciembre de 1995 entre los dos bloques, con el objetivo de promover la cooperación política y económica y agilizar las relaciones comerciales. Entonces, como ahora, la asociación resulta lógica para ambas partes, ya que para el Mercosur en su conjunto, la Unión Europea representa uno de sus principales destinos de exportación y del lado europeo, América Latina recibe una parte importante de sus inversiones en el exterior. Pero la conveniencia general se vio trabada por mutuos desacuerdos en el balance entre concesiones y beneficios que reflejaban a su vez debates internos no saldados de cada uno de los bloques. Luego de varios años de parálisis, las rondas de conversaciones en el marco del Comité de Negociaciones Birregional, el foro en el que se desarrollan las tratativas, se retomaron en junio de 2010 y tuvieron el mayor acercamiento luego de la reunión ministerial de representantes del Mercosur y la Unión Europea en Santiago de Chile, el 26 de enero de 2013. Sin embargo, a pesar de estos desencuentros, a casi 2 décadas de la firma del Acuerdo Marco, el optimismo retornó a los ámbitos de negociación y las dos partes aseguran que en el corto plazo podrían surgir propuestas concretas para estrechar lazos comerciales entre ambas regiones. En este sentido, se expresó el canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo, quien aseguró que el bloque sudamericano se encuentra en la etapa final de la redacción de una oferta y que, en cuestión de semanas y no de meses, estará listo el documento, aunque también admitió que hacen falta más contactos entre los países integrantes del Mercosur para delinear la propuesta comercial. De hecho, en la última cumbre con los representantes del viejo continente, celebrada luego de 6 años de distanciamiento, el intercambio de ofertas se pautó para diciembre del año pasado, pero tanto los europeos como los funcionarios y técnicos de los gobiernos de la región pidieron postergarlo por diferencias internas. En Europa, el creciente desempleo y la heterogeneidad de perfiles de los países que conforman la comunidad hacen que todo pacto de libre comercio se mire con desconfianza. Pese al lobby del poder económico, sus líderes políticos son conscientes de que la unión con regiones donde la mano de obra es más barata podría beneficiar a las multinacionales antes que a los ciudadanos. Por otro lado, si se consideran números recientes de la balanza comercial, hay una paridad relativa entre ambas uniones aduaneras. Según cifras de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, la Unión Europea exportó en 2012 productos por un valor de 50,3 mil millones de euros al Mercosur. En tanto, los envíos desde el bloque sudamericano hacia la Unión Europea sumaron un total de 49.200 millones de euros. Un renglón que no puede dejar de considerarse es el que atañe a los intereses del sector agrícola europeo, que presiona desde el principio a sus gobiernos para mantener los subsidios a la producción e imponer barreras que impidan la competencia del extranjero. En el Mercosur, la brecha entre las posiciones de los distintos países parece haberse acentuado con el proceso de industrialización que experimentaron sus principales socios en la última década y que motivó medidas de protección necesarias para el desarrollo. Decididamente, Brasil es el navegante con mayores intenciones de llegar a puerto, mientras que el gobierno argentino avala las tratativas pero insiste en advertir sobre los riesgos de someter a sus sectores productivos a un acuerdo que genere efectos no deseados. Desde Buenos Aires, las críticas hacen blanco tanto en la reticencia europea a eliminar los subsidios a los productores agropecuarios
como en su pretensión de introducir en los mercados sudamericanos bienes industriales que ya son fabricados en la región. En tanto, Uruguay, con sus intereses financieros y agroexportadores bien definidos, se muestra como el socio más cercano al Palacio del Planalto, mientras que las autoridades paraguayas, tras el regreso del país al bloque, acompañan las negociaciones sin pronunciamientos. Lo llamativo del caso es la marginación de Venezuela. El socio incorporado el año pasado al Mercosur no es mencionado por las autoridades regionales en sus declaraciones públicas y no parece formar parte de la negociación. El escenario actual, claro y positivo para los ojos brasileños que sueñan con una lluvia de inversiones y nuevos destinos para su producción, esconde un pasado plagado de obstáculos y un horizonte que en principio demanda bajar las expectativas hasta su concreción. Una larga discusión sobre este tema y no solo como lo plantea el informe entre dos bloques, sino también al interior de cada bloque, por lo menos en el caso de Mercosur, un tema que no termina de resolver algunas controversias. Vamos a conversar de este tema con un especialista, para sacarnos por lo menos algunos de los tantos interrogantes que tenemos con este acuerdo. Estamos con Alejandro Frenkel, él es licenciado en Ciencias Políticas, investigador del CONICET y especialista en estos temas que tienen que ver con integración, inserción en el contexto mundial del país y la región. Ha publicado artículos muy interesantes sobre este tema, sobre los cuales ya le vamos a preguntar también enseguida. Pero primero, Alejandro, bienvenido. Gracias. Y empezamos conversando sobre este tema de Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué la distinta velocidad que cada uno de los países del Mercosur están, o distinto nivel de esfuerzo están poniendo? ¿No todos tienen el mismo interés en este acuerdo, la misma expectativa con respecto a un acuerdo con la Unión Europea? Te diría que no. Han habido una serie de divergencias al interior del Mercosur respecto del acuerdo que, como dice el informe, lleva muchísimos años. Básicamente uno de los puntos conflictivos es la cuestión de la liberalización de la industria. Tal como se da en el seno de la OMC, suele haber una disputa entre los países emergentes y los países desarrollados en qué sectores liberalizar. Sabemos que los países europeos y Estados Unidos también tienen fuertes protecciones al sector agrícola, que es un sector que los países emergentes como Argentina y Brasil suelen poner como una de las condiciones para negociar. Ahora, lo que ha pasado en los últimos tiempos en el bloque del Mercosur es un movimiento muy interesante, porque uno de los activos más importantes del Mercosur en esta negociación es la idea de poder negociar en bloque. Hay un antecedente muy importante que es el tema del ALCA. O sea, en su momento, cuando fue el ALCA, la negociación en bloque del Mercosur fue determinante para terminar con el no. Terminar con el no a ese acuerdo de libre comercio. Y en los últimos tiempos, que es un poco lo que nosotros con Nicolás Comini, que es mi compañero con el que escribimos el artículo, planteamos que en un grupo de países en el cual está Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, se pasó un proceso de cohesión muy importante que fue uno de los factores determinantes para impulsar la integración en los últimos años, a un proceso actual en el cual las divergencias internas han aumentado. Y hay sectores al interior de los países que tienen fuertes presiones que en muchos casos tienden a licuar esta idea, por ejemplo, de negociar en bloque. Hay un caso muy interesante que es el de los industriales paulistas, ¿no? La Federación Industrial de San Pablo, que en el último viaje de Dilma a la Unión Europea, que fue una cumbre bilateral, llevó a la Federación Industrial de San Pablo. Y es un actor con mucho poder en Brasil, sí, claro, que ha sido históricamente uno de los, por lo menos en los inicios, actores más pro-Mercosur, porque Brasil tiene mucha mayor competitividad en cuestión industrial al interior de Sudamérica. De hecho, casi el 80% de las exportaciones de Brasil al interior del Mercosur son manufacturas. Quiere decir que el sector más beneficiado son los industriales paulistas. Este gremio, para también como un indicador del poder que tienen, sacó el año pasado un documento muy interesante que se llama Agenda de Integración Externa, que hace un diagnóstico de la situación en América del Sur,
y tiene unos lineamientos muy interesantes para plantear, por ejemplo, que es imperioso un acuerdo con la Unión Europea. Hay una frase creo que tiene mucho detrás, que dice que las exportaciones, el caudal de exportaciones de Brasil no necesariamente se traduce en un aumento de la renta y el empleo en el país, con lo cual está marcando ya una divergencia entre que, bueno, digamos, los intereses de los industriales paulistas no necesariamente se traducen en intereses para un desarrollo para el propio país. Un titular de la Federación Industrial de San Pablo declaró el año pasado también con respecto a esta idea de la negociación en bloque, con las supuestas reticencias que tenía Argentina, que bueno, que si Argentina no quería participar en la negociación, Brasil iba a negociar bilateralmente. Hay una normativa dentro del Mercosur que es la decisión. ¿Podría haber un quiebre del Mercosur entonces? Bueno, afortunadamente, al parecer hay que ver cómo termina la negociación del acuerdo, pero afortunadamente parece que va a prevalecer la idea de negociar en bloque, lo cual creo que es un activo muy importante para los países del Mercosur, sobre todo teniendo en cuenta un reposicionamiento de cierta idea de inserción internacional basada en cuestiones bilaterales, no tanto negociar en bloque, muy centradas en lo Yo te voy a hacer una pregunta como harían los paulistas, los de la Fiespi, los empresarios paulistas. ¿Le conviene a la Argentina este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Habrá que ver cuáles son los términos que se terminan cerrando. Sí, Argentina tiene un interés mucho más fuerte que Brasil en proteger su industria, porque es cierto que al lado de la industria brasilera, la Argentina es un poco menos competitiva. En el caso de Brasil, de Uruguay y Paraguay, como suele pasar con los países más pequeños, en general no miran con malos ojos el hecho de firmar un acuerdo de libre comercio, porque le da la posibilidad de colocar una cantidad reducida de productos en los cuales son competitivos. Este tipo de acuerdos generalmente, digamos, y es como a veces lo traducen algunos, pero como elogiándolo, de decir, bueno, esto le va a permitir a los países de la región, particularmente a Argentina, venderle más granos a la Unión Europea si ellos abren un poquito el comercio, y nosotros le compraremos más productos industriales a la Unión Europea. Con lo cual parecería fantástico desde el punto de vista del equilibrio comercial, pero tiene digamos, un correlato en cuanto al retroceso en el desarrollo industrial del país muy importante. No, y aparte los empleos se hacen mucho más en la industria, me parece que el costo del empleo que tiene. Ahora, Alejandro, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre este acuerdo, entre esta propuesta de acuerdo y el ALCA? Que el ALCA sí hubo una posición firme de resistencia y dijeron, esto es negativo para la región. Y con este acuerdo yo te diría que hay un gran misterio, que no se conoce exactamente cuál puede ser el impacto. Sí, repito, habría que ver los términos finales del acuerdo, pero sí no deja de ser un acuerdo de libre comercio, lo que sería relaciones norte-sur, o sea, con profundas asimetrías. Es cierto también el caso argentino, por ejemplo. Las exportaciones de Argentina a la Unión Europea en el último año disminuyeron entre el 30 y 40%, con lo cual, digamos, no significa que la posibilidad de un acuerdo pueda ser beneficiosa. Hay que ver mucho la letra chica, y después hay cuestiones que tienen que ver con más detalles económicos, que es, por ejemplo, si se pueden establecer plazos diferenciados para desgravar aranceles en determinados sectores, que a veces eso sirve como una compensación eventual. Pero bueno, sí, una cuestión clave que es la cuestión agrícola, que hay que ver también, digamos, estamos en pleno proceso de elecciones europeas que van a hablar, hay que ver también cómo puede repercutir las elecciones europeas en un posible acuerdo, porque si se confirman los sondeos que al parecer están dándole a la extrema derecha eurofóbica una importante victoria, no se sabe qué puede pasar con, por ejemplo, el tema de los subsidios agrícolas. El Frente Nacional francés tiene entre sus electores, ha aumentado mucho el electorado entre los obreros que se han perjudicado con la globalización y la integración europea, pero también hay un electorado del interior rural francés muy importante que depende mucho de los subsidios agrícolas. Te puedo preguntar a propósito de este artículo que han publicado en Nueva Sociedad, muy interesante, con un título ya provocador, de movida, UNASUR de baja intensidad.
Y justamente la pregunta que queremos formularte es esta. ¿Qué pasó con la UNASUR, que había empezado con mucho impulso? Ahora pareciera que desaparece un poco de la escena política fundamental. ¿Hubo un cambio en UNASUR? Lo que nosotros planteamos es que la UNASUR está atravesando un momento de transición, un momento de desaceleración. Identificamos dos puntos clave para poder entender esto. En primer lugar, ya desde los inicios de la UNASUR coexistieron al interior del bloque dos modelos diferentes de inserción internacional. Uno un poco recién contaba algunas cuestiones que estaba Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, que planteaba una integración y una vinculación alrededor de privilegiando los mercados regionales, privilegiando la negociación en bloque, con esta idea de que bueno, los actores tienen márgenes reducidos para negociar con las grandes potencias, con lo cual hay que unirse. El otro modelo que expresan hoy Chile, Perú, Colombia, que sigue la herencia neoliberal y de los 90, que es más una idea de bueno, la variable comercial muy en el centro de la escena, como en relación a la vinculación con otros países, y muy centrado también en lo bilateral. Es decir, si uno se pone a analizar en general la política exterior de estos países, hay una gran cantidad de tratados de libre comercio de manera bilateral que se vienen acumulando. Y lo que nosotros esto es el Acuerdo del Pacífico, concretamente. Bueno, lo que nosotros planteamos es que en los últimos tiempos ha habido una reconfiguración de fuerzas y que el primer grupo de países, o sea, el que nosotros denominamos concéntrico, para ponerle una idea, que es donde está la Argentina, Brasil, perdió peso relativo. Hay una cuestión muy importante que son, por ejemplo, las ausencias de los liderazgos, ¿no? La muerte de Chávez, de Néstor, la retirada de Lula de la escena, que fueron determinantes no solo para crear un núcleo duro, sino además para resolver crisis, por ejemplo. Y por el contrario, la Alianza del Pacífico sirve como un indicador quizás para entender esta reconfiguración de fuerzas del otro lado, que lo que hace en realidad es reposicionar una idea de integración que sobre todo desde el consenso de Buenos Aires entre Néstor y Lula y unos sucesivos éxitos, por decirlo así, como fue el ALCA, había quedado muy relegado, y que esta idea de, bueno, relacionarse liberalizando indiscriminadamente el comercio se puso otra vez en el centro de la escena. Bueno. ¿Querías preguntar algo? No. A propósito, vinculando una cosa con otra, UNASUR con Mercosur, ¿qué es lo que pasó con Venezuela? ¿Por qué no está participando en las negociaciones estas? Bueno, por lo menos lo que manifestaron con la cuestión venezolana es que, o sea, Venezuela recién acaba de entrar plenamente, o ser aprobado para entrar en Mercosur. Es una cuestión de adecuación, o sea, Venezuela primero tiene que cumplir con toda una serie de adecuaciones, de cuestiones arancelarias y demás para estar a la misma altura de todo lo que se fue generando entre los, del resto. Y hay una como autoexclusión de Venezuela diciendo, bueno, yo no voy a participar hasta tanto digamos, puedo estar adecuado. Bueno, Alejandro Frankel, la verdad que te agradecemos muchísimo esta participación. Muy esclarecedora e inquietante, porque digo que hay temas para seguir analizando. Cuando conozcas la letra chica, entonces vamos a hacer otra vez una invitación para que nos digas. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Muchísimos, Telma, muchísimos mensajes que llegan al 0800 444 1777 4535 0709. Patricia de Adrogué dice, gracias por darnos el panorama internacional de esta última semana. Ricardo de Capital propone que hagamos un informe sobre el golpe de Estado en Tailandia. Osvaldo de Rafaela pide hacer un comentario. Dice, cuando va a comprender Estados Unidos que Rusia no se apagó y que China es la nueva potencia del mundo. Elsa de Chaco, en Resistencia, felicitaciones por el programa y hubiesen merecido el Martín Fierro. Mary de Olivos dice, nos mira siempre, dice que le encanta el programa y que está muy contenta porque nos sigue sábado a sábado. Mónica de Balcarce, al igual que Juan Carlos Mónaco, nos agradecen porque exista el programa. Felicitaciones. Atención con la incógnita. Viene bien la incógnita de hoy. Hay muchos que están acertando, pero hay otros que no, como por ejemplo el caso de este amigo de Germán de Constitución que dice que Nicolás Mancera, dice Pipo Mancera es el personaje. No es Pipo Mancera. Parece que viene difícil. Entonces vamos a dar un nuevo dato de la incógnita de hoy. Atención con el dato que le vamos ahora. A partir de los años 60, nuestro personaje
personaje se convirtió en uno de los renovadores de la literatura argentina, escribiendo numerosos libros de poesía y una novela. Militante histórico del movimiento peronista, en 1977 se tuvo que exiliar en México y regresó al país en 1990. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa. Recuerden, hasta las 13:45 estamos por la televisión pública con Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Elecciones parlamentarias en Europa. 400 millones de ciudadanos participan desde el jueves pasado y hasta este domingo de los comicios para elegir a la futura dirigencia de la Unión Europea. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.